Hola, en este video vamos a hablar acerca de la covarianza y la correlación entre dos variables aleatorias. Para ello utilicemos un ejemplo sencillo, en donde y1 y y2 son variables aleatorias continuas con una función de densidad conjunta dada por 2, es decir, se trata de una función uniforme. Ahora bien, el soporte está contenido en esta desigualdad. y1 está entre 0 y y2 entre y1 y 1. Viendo esta función en tres dimensiones, se vería algo como esta gráfica que estamos viendo aquí abajo. Observen que se trata de un triángulo en donde solo aquí existe la probabilidad. En cualquier otro punto, la probabilidad vale 0. Ahora bien, pensemos que nosotros observamos esto mismo, pero desde aquí arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a observar una función o una región como esta que estamos viendo del lado derecho. Esto es y1, esto es y2. Lo primero que debemos darnos cuenta es que al tratarse de una función uniforme, todas las probabilidades de segmentos iguales van a ser, o de regiones iguales, van a ser equivalentes. Pero si nos ponemos a pensar en los valores que puede tomar y1 y que puede tomar y2, debemos de empezar a preguntarnos si existe alguna relación entre ellos. Y podemos ver que cuando y1 tiene valores elevados, pensemos 0.8 o 1, resulta que los valores que y2 va a poder tomar también están en un rango bastante elevado, ya que es imposible que y2 tome valores que son pequeños, sino que debe de tomar valores que también se encuentran entre 0.8 y 1. O al revés, si nosotros observamos valores pequeños para y2, por ejemplo entre 0 y 4, debemos de observar que y1 no va a poder tomar valores altos, sino que también se va a encontrar en valores entre 0 y 4. Y esto nos lleva a pensar entonces que cuando tenemos valores pequeños para una variable, lo más probable es que la otra variable también tome valores pequeños. Y cuando tenemos valores grandes para la otra variable, seguramente la otra también tomará valores grandes. Pero esto, ¿cómo podemos medir? Vamos a utilizar una medida conocida como covarianza, la cual es una medición de qué tan fuerte es la relación entre dos variables aleatorias. Calcular la covarianza es bastante sencillo. De hecho, su fórmula está dada por esto. La covarianza entre y1 y y2 es el valor esperado del producto de y1 y y2 menos el producto de los valores esperados de y1 y y2. Me gustaría que observen cierta relación con la fórmula de la varianza. Cuando ustedes calculan la varianza de y1, por ejemplo, la fórmula es el valor esperado, perdón, el valor esperado de y1 al cuadrado menos el valor esperado de y1, todo ello al cuadrado. Realmente las dos fórmulas son muy similares, y es porque la varianza y la covarianza comparten la misma naturaleza. Están tratando de medir qué tan diversos van a poder ser los valores, pero en este caso entre y1 y y2. Ahora bien, si nosotros calculamos estas fórmulas o esta fórmula de la covarianza, debemos observar que necesitamos ciertos pasos intermedios. El primero de ellos, el valor esperado de y1 por y2, el cual puede calcularse fácilmente utilizando una doble integral y multiplicar la función de densidad, que recordemos que se trataba de un 2, una variable, una distribución uniforme, por la función que nos interesa, este y1 y y2, es este mismo y1 por y2. Ahora estamos utilizando una región de tipo 1, es decir, en y1 nos estamos moviendo desde 0 hasta 1, mientras que en y2 nos estamos moviendo desde la función hasta el número 1, lo cual equivale a movimientos verticales desde esta función hacia arriba. Se supone que es una línea recta, ustedes disculparán mi pulso. Ahora bien, si nosotros calculamos esta doble integral, el resultado nos queda un cuarto. Y siguiendo la misma idea, pero ahora con el resto de los pasos intermedios, podemos encontrar el valor esperado de y1. Se ven que lo único que cambia es la
la función que tenemos aquí adentro, o el valor esperado de y2 que nos da como resultado 1/3 y 2/3. Y ahora bien, sustituyendo estos valores en la función de covarianza, podemos obtener que la covarianza es 1/4 menos 1/3 por 2/3, que tenemos aquí, lo cual equivale a un 36. Y muy bien, pero realmente este 1/36, ¿qué significa? El significado de la covarianza no es demasiado claro, ya que va a depender de la magnitud de las variables aleatorias que tengamos. En este caso, las variables aleatorias están entre 0 y 1, y esperamos realmente un valor de covarianza bastante pequeño. Si en lugar de 0 a 1 estuviéramos trabajando de 0 a 1000 o de 0 a 1.000.000, el valor de la covarianza va a ser más grande. Pero, ¿cómo podemos interpretarlo? Para poder interpretar la covarianza, vamos a calcular algo llamado la correlación, donde la correlación no es otra cosa que la estandarización de la covarianza. Funciona de manera muy sencilla. La correlación va a estar siempre entre -1 y 1. Cuando la correlación es -1, lo que nos dice es que ambas variables aleatorias y1 y y2 están perfectamente correlacionadas, pero de manera negativa. Eso significa, cuando una sube, la otra siempre va a bajar en la misma proporción. No necesariamente 1 a 1, pero siempre en la misma proporción. Cuando la correlación vale 1, también es una correlación perfecta, pero en esta ocasión es perfecta positiva. Cuando una variable sube, la otra también subirá en la misma magnitud. De nuevo, no necesariamente 1, pero siempre en la misma proporción. Cuando una variable baja, la otra también bajará. Encontrar correlaciones perfectas no es sencillo, de manera que tenemos que ver qué ocurre en los puntos intermedios. Pensemos justamente cuando tenemos una correlación de 0. Eso significa que las variables son no correlacionadas. Cuando esto sucede, significa que si una variable sube o baja, la otra puede hacer lo que sea. En realidad no existe un patrón de movimiento entre las dos variables. Pero en puntos intermedios podemos ver que la correlación o la relación que existe entre una y otra variable puede ser más fuerte. Por ejemplo, cuando estamos entre 0 y 0.5, lo que se dice es que existe una correlación débil, lo cual también puede suceder aquí abajo. Si nos encontramos en menos 0.5, también vamos a tener una correlación débil negativa. ¿Eso qué significa? Que sí existe un conmovimiento entre una y otra, es decir, cuando una sube, la otra sube a su vez en la parte positiva, y cuando la otra sube, la otra baja en la parte negativa, pero estos movimientos entre una y otra variable son débiles. Sin embargo, si subimos un poco más y nos movemos, por ejemplo, de 0.5 a 0.8, o de menos 0.5 a menos 0.8, se dice que la correlación es media. En otras palabras, estos movimientos en donde una sube y la otra también van a ser mucho más acentuados. No siempre en la misma proporción como en la perfecta, pero van a ser más acentuados. Finalmente, cuando nos encontramos entre 0.8 y 1, o bien entre menos 0.8 y menos 1, se dice que la correlación es fuerte, que sería algo que desearíamos cuando estamos haciendo, por ejemplo, un modelo matemático. Entonces, ¿cómo podemos calcular la correlación? La correlación se obtiene por medio de esta fórmula. Observen la notación, esta es una letra griega ρ, que corresponde a la correlación entre dos variables aleatorias, y nos dice ρ entre y1 y y2, es la covarianza entre y1 y y2, dividido entre el producto de las desviaciones estándar de y1 y de y2. De nuevo necesitamos algunos cálculos intermedios. Podemos observar que la covarianza la habíamos encontrado ya en los pasos anteriores, pero encontrar las desviaciones estándar requiere de un poco más de cálculos. Observemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
Entonces podemos encontrar la raíz cuadrada de el cálculo tradicional de varianza, es decir, el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado de la variable elevado al cuadrado. Este resultado nos da raíz de 2/6, lo mismo sucede para sigma 2, y entonces fácilmente podemos sustituir estos dos resultados en nuestra fórmula de correlación, que entonces nos dice ρ entre y1 y y2, que es la covarianza dividido entre el producto de las expresiones estándar, es 1/36 entre el producto de raíz de 2/6 por raíz de 2/6. Resolviendo esto nos da un medio y podemos localizar justamente ese un medio en este punto aquí. Es decir, tendríamos una correlación, está entrando ya en el rango de media, una correlación media entre ambas variables. Y pues es natural pensarlo, ya que se trata de una distribución uniforme, pero dentro de un triángulo. No es perfecto el que cuando una variable sube, la otra también debe de subir, pero existe cierta relación, como lo pensábamos en un principio, que a valores altos de y1 también tendremos valores altos de y2, o bien a valores bajos de y1 de y2, perdón, tendremos valores bajos de y1, aunque no necesariamente, y déjenme subir, que a valores bajos de y1 tengamos necesariamente valores bajos de y2. Esa es la razón por la cual la correlación no es tan fuerte, sino que se trata de una correlación media. Utilicen el área de comentarios para discutir al respecto. Hasta luego.